Señora secretaria, entonces dará lectura a la cuenta. Sí, presidente, solo un reemplazo para esta sesión, el diputado señor Donoso por la diputada señora Marta Bravo. Eso, presidente. Muy bien. ¿Algún punto sobre la cuenta? ¿Algo sobre la cuenta? ¿Aún varios? ¿No? Partimos entonces con la orden del día que tiene con el objeto iniciar el estudio del proyecto de ley que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas, el boletín 17.117-03 con urgencia calificada de suma. Y para eso, para esto está invitado para recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau Veloso. Bienvenido, ministro, y a su equipo también. Y recibir a la siguiente organización en audiencia: la Confederación Nacional de Organizaciones Ferias Libres, Persa y Afines, ASOF, a la señora Paola Morales Hermosilla, a la Federación Nacional de Ferias Libres, FETACROM, la señora Clara Román Pavés, y la Coordinadora Nacional de Ferias Libres, la señora Carla Paola Muñoz San Martín. Entonces, y confirmaron los dirigentes de las ferias, sí, sí. No hay nadie, sí o no. Yo los vi ayer. Sí, estaban hoy día. Previamente con el Senado. Ah, ya. Entonces, bueno, No estuvieron en la sala en la mañana. Sí. Ya. Entonces tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Eh, Saludo a todos y todas las diputadas presentes, también a la secretaría, al equipo de trabajo de acá. Este es un proyecto, presidente, que creemos muy importante, que como va a quedar claro durante la presentación, espero cubre diversos ámbitos que fueron tratados en la Comisión de Interior. Esta comisión debiera revisar una parte acotada del proyecto de ley, pero como, si a usted le parece bien, como suele ser la norma, me gustaría pues, poder hacer una presentación general del proyecto y luego abocarme a eh, digamos, los artículos, tanto el del proyecto de ley como también digamos, el artículo transitorio, que debieran ser revisados por la comisión. Tengo la diapositiva. Mientras veníamos en el camino, incluimos un par de diapositivas que por lo tanto no quedaron impresas, pero yo se las voy a señalar cuáles son para evitar confusiones. ¿Ya? Sí, ahí va a estar proyectado. Entonces, la estructura de la presentación, primero les voy a dar algunos antecedentes generales, después me voy a ir a la parte más extensa de la presentación, que va a ser contarles sobre el contenido del proyecto, y finalmente voy a referirme a los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda, que es básicamente lo que dice relación con el Registro Nacional de Ferias Libres, tanto el artículo en el cuerpo del texto como como en el transitorio, el artículo permanente como el transitorio. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una de las diapositivas que agregamos, ¿ya? Que creo que sirve de contexto. Para que yo creo que todas y todos sabemos la importancia que tienen las ferias libres, pero creo que suma, y además en la Comisión de Hacienda, que ven hartos números y datos, ver qué representan las ferias libres para nuestra economía. Estamos hablando de que hay, nuestra última estimación, 1.287 ferias en todo el país, que implican empleos directos de unas 300.000 personas. ¿Eh? eh, un grupo bien importante, ¿no es cierto? Son más o menos como un 3% de la gente empleada, pensando que hay unos 9 millones de personas con empleo en Chile. Por lo tanto, es un grupo importante y es un pilar esencial de la seguridad alimentaria y nutricional del país, porque en general son productos frescos de calidad y a mejores precios. También, por supuesto, tiene una relevancia cultural. En nuestra historia, las ferias libres hay antecedentes de que vienen incluso antes de la existencia de Chile como tal, o sea, vienen de la colonia, entonces es una actividad económica muy relevante. ¿Cuáles son los desafíos actuales que son los que busca abordar este proyecto de ley? Primero que hay mucha heterogeneidad, un trato desigual en la relación de las ferias con las comunas. ¿Ah? Las ferias son muy importantes, pero no tienen una institucionalidad que les permita desarrollarse de manera estable y segura. ¿Ah? Y esos problemas asociados a
a su relación con los municipios es el centro de este proyecto de ley. Asociado a lo anterior, esto implica inestabilidad laboral, jurídica, por ejemplo, esto lo vamos a ver más en detalle durante la presentación, pero en la actualidad un permiso a una feria o a un feriante se puede quitar digamos, con mucha ligereza. Y eso se presta no solo le quita, digamos, estabilidad a este sector económico que es muy importante, como comentaba con anterioridad, sino que además se presta efectivamente para abusos, para arbitrariedades, eh, sobre todo, diría yo, y lo digo directamente, por ejemplo, en momentos de elecciones, donde las ferias tienen un rol muy importante en términos políticos. Y por supuesto, esto también implica dificultades para fortalecer su organización. Entonces, en resumen, las ferias digamos, han sido y son muy importantes en la economía chilena desde distintos ángulos y además no tienen una institucionalidad que permita un desarrollo de ellas en el tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos inicialmente como preparación para este proyecto de ley? Como antecedente es importante tener en cuenta que no somos el primer gobierno que ha tratado hacerse cargo de este desafío institucional. Hubo a comienzos de los 2000 un esfuerzo no necesariamente igual en contenidos, pero inspirado de igual manera. Y uno de los problemas que tuvo ese proyecto es que no tuvo a todas las organizaciones nacionales de ferias libres de acuerdo con el proyecto. Y eso generó dificultades durante su tramitación que finalmente llevaron a que el proyecto no se pudiera sacar adelante. Nosotros aprendimos de esa historia, y tuvimos un especial esfuerzo, principalmente durante el año 2023, si recuerdo bien. A esta altura ya los años se van confundiendo de las distintas cosas que hemos realizado, pero yo diría principalmente durante el año 2023 tuvimos más de 30 sesiones con las tres organizaciones nacionales de ferias libres que fueron mencionadas por el presidente, la SOF, la FETRACOM y la Coordinadora Nacional de Ferias Libres, y nos pusimos un pie forzado. Fue presentar un proyecto de ley al Congreso que tuviera acuerdo de estas tres organizaciones y que se hiciera cargo de lo que acabo de señalar con anterioridad. Además participaron en este espacio tanto DEPA del Ministerio de Agricultura como la FAO. Ambos tienen han tenido un rol muy relevante en materia tanto de ferias libres como también de seguridad alimentaria, por ejemplo. Eh, y, insisto, el foco que nos pusimos era poder ingresar este proyecto de ley. Tal vez es un buen momento para la presentación de señalar que, como ustedes conocieron bien en esta comisión, la agenda del gobierno en materia de ferias libres ha tenido principalmente dos proyectos. Uno que de hecho se acaba de aprobar, que dice que el que ustedes ya tramitaron, que dice relación con un proceso, digamos, tanto yo diría de simplificación como también en la práctica de reducción de impuestos para las ferias libres, que fue lo que se trató acá. También trabajado con las mismas tres organizaciones nacionales de ferias libres, pero eso fue liderado por el Ministerio de Hacienda, y este proyecto nuestro que no tiene nada que ver con lo tributario, sino más bien con la institucionalidad, que fue trabajado con las mismas tres organizaciones, las cuales, por supuesto, les agradecemos mucho su disposición. Ellas fueron y son protagonistas de este proceso. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el contenido del proyecto de ley? Estamos hablando de algo más de 40 artículos. Es un proyecto de ley que tiene tres pilares. Hay un primer pilar que dice relación con el reconocimiento y una mejor regulación. Un segundo pilar que tiene que ver con fortalecer la representación, que es muy importante, ¿no es cierto?, para que puedan incidir en la discusión de políticas públicas y lo puedan hacer de manera ordenada y con una buena relación con los municipios. Y también un tercer pilar de más apoyo y capacitación para que ellas se puedan desarrollar. Yo diría que además hay un elemento más político simbólico que en cierto sentido cruza todo el proyecto de ley, que me parece también importante resaltar, que tiene que ver con la dignidad de este sector. O sea, no hay, creo yo, otro sector tan relevante como de las ferias libres que no tenga ninguna expresión institucional. Y por supuesto eso es algo que hay que reparar, insisto, tanto desde el punto de vista simbólico como también desde el punto de vista de las consecuencias prácticas que esta ausencia de institucionalidad tiene. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora lo que voy a ir haciendo es, en cada una de estas tres dimensiones, voy a ir comentando los aspectos principales del proyecto de ley.
siempre señalando cuál es el problema que aborda aquella parte del proyecto y cómo lo soluciona. ¿Eh? Entonces, parto por el primer eje, que es el reconocimiento y mejor regulación. ¿Eh? Bueno, lo primero es que hay una ausencia total de reconocimiento y que se expresa, entre otras cosas, que no hay ni siquiera una definición de qué es una feria libre. ¿Ya? Porque si uno va a reconocer algo y le va a dar un mayor estatus y además eh, derechos y también obligaciones, eso requiere por de pronto que se defina qué es una feria libre. Y es una de las cosas que hace el proyecto de ley, ¿eh? Y además define otros conceptos que son constitutivos de una feria libre. Bueno, los feriantes, los puestos, los permisos para esta actividad. ¿Eh? El proyecto de ley ¿eh? toma una opción por señalar que una feria libre es una especie de mercado que está ubicado en algún lugar, que puede ir rotando, en fin, pero que tiene como quehacer principal la venta de alimentos frescos. ¿Cómo definir ese concepto de principal? Es algo que está señalado en el proyecto de ley, que además tiene diferencias entre el artículo permanente y los artículos transitorios. Eso es algo que se discutió mucho en la Comisión de Interior. A nosotros proponíamos algo que decía relación con un 70%, o sea, que la feria vendiera al menos un 70% de sus puestos fueran de alimentos. Eso se bajó hasta 50% en la discusión interior y además se dejó un transitorio mucho más flexible para las ferias que actualmente existen y que quieren pasar a ser consideradas como parte de las ferias libres en el contexto de este proyecto de ley. Eso es lo primero que se hace. Lo segundo es que, como les comentaba anteriormente, las ferias libres enfrentan una regulación muy, muy incierta. ¿Eh? Por supuesto, las ferias libres operan con ordenanzas municipales, cuestión que no cambia este proyecto de ley, pero una de las cosas que pasa en la actualidad es que más de la mitad de los municipios no tienen ordenanzas municipales donde esto esté regulado. Por lo tanto, eso deja mucha arbitrariedad del municipio. No hay procedimientos claros, por ejemplo, para crear una nueva feria, ni tampoco hay un procedimiento claro para eliminar o terminar los permisos de una feria libre. Y eso expone, insisto, al desarrollo de la feria como un todo a un alto nivel de incertidumbre. ¿Qué es lo que hace el proyecto en esta materia? Primero, el proyecto exige que todos los municipios tengan una ordenanza y además, para ayudarle a los municipios y orientarlos en esa tarea, define que el Ministerio de Economía, a través de esto que digamos, mandatado, va a tener que hacer una ordenanza tipo, ¿eh? Que le ayude sobre todo a los municipios que no tengan tantas capacidades para hacer esa ordenanza y también orientar el diseño de ella. Lo segundo es que se crea un procedimiento claro para la definición de una nueva feria libre, ¿eh? Que entre otras cosas tiene como principal motivación el que a veces hay expansiones urbanas, por ejemplo, y entonces se expande la ciudad en una cierta orientación y eso empieza a crear un conjunto importante de casas que no tienen una feria libre cerca. Entonces, una de las cosas que se define para las ferias libres es que deba tener una cierta distancia con las otras ferias libres que ya están instaladas, ¿ya? Por ejemplo. Y crea un procedimiento de cómo se hace finalmente esa definición. Y por último, se define que toda alteración requerirá la consulta a la feria, consulta no necesariamente digamos, no es vinculante esa consulta, y a la aprobación del Consejo en caso que el cambio sea permanente. ¿Cuál es la idea de esto? Para ser bien preciso, la idea de este proyecto de ley no es cambiar el hecho de que el municipio en última instancia tome estas definiciones. ¿Eh? Lo que cambia esta ley es que obliga a los municipios que sigan ciertos procedimientos, transparencia y que tengan que hacer las consultas al tomar esas decisiones. Y además hace que ciertas decisiones que son importantes tengan que ser consultadas tengan que ser decididas en el Consejo Municipal. Entonces, en cierto sentido lo que hace esto es que, sin cambiar, insisto, quién decide, ¿eh? Se definen contornos, se obligan a tener normas para que esa definición sea predecible y evite justamente condiciones de arbitrariedad. La siguiente, por favor. Del punto de vista ahora ya no solo de la feria como un todo, sino de los feriantes, ¿no? Este proyecto busca abordar la inestabilidad laboral a la que están expuestos los feriantes en la actualidad, porque así como no hay reglas claras para qué va a pasar con una feria, cómo se va a crear una nueva feria, tampoco hay reglas claras respecto a los permisos que tienen los feriantes para efectos de poder trabajar en cada una de estas ferias, ¿eh? Tanto en la entrega como en la renovación.
existe total espacio para arbitrariedad de cómo estos permisos se ejerzan desde el municipio. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hace el proyecto de ley en esta materia? Lo primero, que es muy importante desde el punto de vista de la transparencia y evitar, como comentaba con anterioridad, por ejemplo, prácticas clientelares, es que cada municipio dispondrá de una lista de espera, esto se obliga a partir de la ley, para la asignación de los permisos. Entonces, por ejemplo, cuando se libera un cupo, va a haber una lista de espera transparente en que se va a saber quién tendría que llegar a ese nuevo cupo y la llegada a esa lista de espera va a depender básicamente, va a tener que ver con el orden de llegada y además temas asociados a las familias de los feriantes que voy a comentar más adelante. Lo segundo es que los permisos van a tener una vigencia mínima de 6 meses, lo que por supuesto es una condición básica de estabilidad. Se van a renovar automáticamente y solo podrán ser revocados en un decreto fundado, siguiendo las causales que estén establecidas en el reglamento. Entonces, uno va a estar obligado, o sea, va a existir este reglamento, ¿no es cierto?, a nivel que tiene que crear el Ministerio de Economía. Y esas causales establecidas en el reglamento son las que van a permitir fundar, por ejemplo, que alguien pierda el permiso, le sea revocado. Y lo tercero que diría, y esto es consistente con el esfuerzo general que estamos impulsando como gobierno y en particular como Ministerio de Economía, de simplificar todo lo que tiene que ver con las autorizaciones. Esa agenda, como le hemos conversado tanto en esta comisión como en otras comisiones, no es solo una agenda que está pensada en grandes inversiones, sino en general, en la actividad económica como un todo. Entonces, una de las cosas de simplificación que hace este proyecto de ley es que en la actualidad los feriantes necesitan dos permisos, que uno es el permiso del uso y el otro es la patente comercial correspondiente. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es que básicamente los junta, y señala entonces que cuando un municipio otorga el permiso de uso, el municipio inmediatamente va a tener que emitir la correspondiente patente comercial, de forma tal de que, em, em, aunque son materias distintas, la verdad es que las dos son las que se necesitan para que se pueda hacer la actividad y por lo tanto hace sentido que se tengan que entregar en un solo momento. La siguiente, por favor. Sí, por supuesto. ¿Es sobre el punto para aclarar algo? Ah, Sí. El, cuando, en el tercer aspecto considerado, que es la certeza en el tratamiento, se señala que el permiso de uso, al permiso de uso será obligatorio o, digamos, se entregará la patente comercial, pero para eso hay que tener inicio de actividades para obtener la patente comercial. la ley nueva. Hoy día, No, Esa es la pregunta. esa es la pregunta. Tiene que apagar. Ahí, ministra. Sí, me dicen, presidente, que tal como se planteaba, dada la ley que se acaba de aprobar, efectivamente eso se requiere. Disculpe, una aclaración. Es que no es dada la ley que se aprobó hoy día, es Sí, dada la ley que se aprobó sí, el sí, año sí. pasado, Toda la razón, que de es cumplimiento tributario, de perdón. cumplimiento tributario. Toda la razón, presidente. Sí, sí, sí. Gracias, presidente. Entonces, segundo tema. Como el primer tema tenía que ver con tener reglas claras, estables, que eviten arbitrariedades y que estén estandarizadas en todo el país. Esa es digamos, un resumen de la primera parte. La segunda parte tiene que ver con que si uno quiere que las ferias libres puedan tener una mayor incidencia y una mayor participación en las decisiones que les competen o que les afectan, uno tiene que definir una forma de representación. Uno tiene que reglar la manera en que las ferias libres van a poder constituir una voz que las pueda representar. Y entonces eso es lo que busca abordar esta segunda dimensión. En la actualidad hay una serie de dificultades de representación, está muy fragmentada, no necesariamente hay una voz que sea única por feria, y eso tal vez es menos relevante en la actualidad porque no tienen espacios reales de incidencia, pero dado lo que hace este proyecto de ley, es una falencia en sí misma. ¿Qué es lo que hace el proyecto entonces para abordar este desafío? Lo primero es que se mandata que en cada feria libre exista una asamblea general conformada por la totalidad de los feriantes, que son quienes tienen estas autorizaciones, y existe además un comité de representación
formado por representantes de una o más organizaciones ya existentes en la feria. Esto es una de las cosas que cambiamos, por ejemplo, en Interior, después voy a hacer un resumen de eso, pero en nuestro proyecto original, a veces puede pasar que en las ferias haya distintas organizaciones, ¿eh? Eh, en muchos casos son sindicatos, pero puede haber más de un sindicato, puede haber también una cooperativa, una asociación. Hay distintas formas de organización. Y nosotros ahí proponíamos que la organización más representativa que se votara en esa asamblea es la que representaba a la totalidad de la feria. Bueno, lo que cambiamos en Interior es que ese comité de representación pueda hacer una mezcla de estas distintas organizaciones para que sea una representación más, digamos, que se haga cargo de la heterogeneidad de la feria. Y creemos que fue un cambio positivo en la comisión. Pero entonces va a haber un comité de representación. Cada feria, además, va a tener que contar con un reglamento interno, para el cual también van a haber reglamentos tipo diseñados por el ministerio. Ahora, una vez que uno define esta representación, lo que reglamenta después este proyecto de ley es cómo se relaciona ese comité de representación y en general las ferias libres con el municipio y con la definición de políticas públicas del país. Y eso lo hace a través de dos espacios. Lo primero es que crea un consejo participativo comunal para vincular a los feriantes con las autoridades municipales. Aquí en ese consejo participativo comunal van a participar todos los comités de representación de las ferias de la comuna, y van a estar relacionados allí con el municipio. También va a ser de carácter consultivo, pero va a permitir coordinar muchas cosas. Por ejemplo, la discusión de la creación de una nueva feria libre va a tener que pasar por ese lugar, entre otras conversaciones. Entonces es un espacio de planificación con el municipio, de nuevo, de carácter consultivo, pero que está reglamentado respecto a cómo se participa. Por otro lado, a nivel ya no de un municipio en particular, sino de las políticas públicas en general del país, y siguiendo una buena práctica que no creamos nosotros como administración, sino que pudimos aprovecharnos del diseño de administraciones anteriores, que es el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, con el cual, por ejemplo, tuve reunión el día de hoy día, que ha mostrado ser un espacio donde hemos discutido muchos de los proyectos de ley que hemos traído finalmente al Congreso. Nosotros creemos que es importante que exista un espacio para discutir las políticas relevantes asociadas digamos, a la tarea de las ferias libres, donde ellas puedan participar. Entonces, se establece este Consejo Consultivo Nacional en que van a tener representación las organizaciones nacionales, y además uno de los cambios que se hizo en la Comisión de Interior es que se aseguraron de que estén representadas las distintas macrozonas del país. Allí también van a participar distintos ministerios, partiendo por el Ministerio de Economía, pero también va a estar el Ministerio de Agricultura, de Interior, de Seguridad, por nombrar algunos de ellos. También se va a poder invitar a organizaciones internacionales y académicas, como por ejemplo la FAO en su minuto. Entonces, un espacio que hubiese sido, por ejemplo, el espacio para construir este proyecto de ley. Como no existía ese espacio, nosotros lo armamos de facto, pero creemos que es importante, a partir de esta experiencia exitosa que creo hemos tenido con las distintas organizaciones nacionales de feriantes, que pueda existir un espacio permanente para aquello. La siguiente, por favor. Y por último, el tercer eje del proyecto, que dice relación con más protección, apoyo y la capacitación para crecer. Uno de los problemas que existe en la actualidad dice relación con la dificultad para mantener la continuidad de esta actividad. Y este es un tema especialmente relevante para las organizaciones de feriantes, que tiene que ver además con la tradición cultural digamos, con las especificidades culturales de este sector. Y es que los feriantes nos planteaban que ojalá existieran formas de que, en caso que así lo quisieran, sus familiares, sus hijos, pudieran continuar con esta actividad. Lo que nosotros hicimos como ejecutivo fue buscar alguna manera de hacer esto sin generar otro tipo de problemas jurídicos. Y encontramos un esquema relativamente flexible que creemos adecuado, que procedo a describir. Lo primero es que permite que al cumplir 65 años o bien ante una incapacidad permanente, los feriantes puedan designar un familiar cercano para continuar con la actividad en la feria. Y en caso de fallecimiento, lo que se propone en el proyecto de ley es que digamos, la persona que suceda a esta persona fallecida pueda estar primero o primera en la lista de espera que definimos con anterioridad. Entonces, un espacio, la lista de espera es transparente, todos la conocen,
pero va a haber una prioridad asociado a esta situación de fallecimiento. Después, creemos que uno de los problemas que también existe en la actualidad es que las ferias, que por supuesto tienen un rol relevante en el desarrollo comunal, no están incorporadas en ninguno, por lo menos de manera obligatoria, en ninguno de los distintos instrumentos que hay de planificación comunal actual. Un elemento muy importante que es muy relevante en el país y que por supuesto es una de las preocupaciones más relevantes también de las ferias libres, tiene que ver con la seguridad. Entonces lo que hace este proyecto de ley es que habilita a que representantes de las ferias libres puedan participar en el Consejo de Seguridad Municipal, y a su vez señala que las ferias libres deben ser integradas a los planes de seguridad municipal. Entonces, habilita para que participen, pero además señala que el plan de seguridad debe incorporar una estrategia para asegurar aquello en las ferias libres. A su vez, señala que los municipios tienen que incluir las ferias libres y el acceso a alimentos dentro de sus lineamientos de su Pladeco. Esto algunos municipios lo hacen, pero creemos que es importante que se generalice a todo el país. Y por último, algo muy relevante también para las ferias libres, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que se creó un fondo de Cercotec para ferias libres, que lo lanzamos de hecho ayer, si recuerdo bien, que este año es de 2.500 millones de pesos, como un 15%, aprovecho de pasar el dato, un 15% de aumento respecto al año anterior. Pero hay otros subsidios o apoyos de capacitación para los cuales las ferias libres no están habilitados, ¿ya? Y en particular el más relevante que nosotros hemos identificado es Sense, ¿ya? Entonces lo que hace este proyecto de ley es que facilita el acceso a las ferias libres a herramientas de capacitación de esta naturaleza, ¿ya? Otra cosa que hace el proyecto de ley es que, como define bien qué es una feria libre ahora, por ejemplo, los programas de Cercotec que dicen que son para ferias libres van a tener que estar enfocados, restringidos a las ferias libres que estén en el registro nacional, que es de hecho lo que voy a pasar a comentar en pocos minutos. La siguiente, por favor. Entonces, habiendo dicho de qué se trata el proyecto de ley, que ya incorpora los cambios de interior, de la Comisión de Interior, solo me gustaría resaltar un par de cosas. Lo primero es que la gran mayoría de los artículos lo hemos votado con unanimidad en la Comisión de Interior, es decir, es un proyecto que en general genera bastante consenso. Yo diría que el mayor debate estuvo dado por cómo definir una feria libre. El proyecto inicial del Ejecutivo era un proyecto más estricto, que decía que necesitaban vender al menos, o sea, que al menos un 70% de los puestos tenían que ser de alimentos frescos. Eso se flexibilizó en dos sentidos, yo diría que fue el cambio principal. En un sentido, que se deja que los municipios en su ordenanza municipal definan un rango entre 50 y 70, ¿ya? Eso de manera permanente, pero además en el transitorio se permite que ferias libres que no cumplan con ese 50%, en la medida que ellos lo soliciten y en un periodo de tiempo, puedan pasar a ser una feria libre considerada en ese registro, ¿ya? Esto se nos planteó que era especialmente relevante en lugares de mayor ruralidad y también en regiones extremas, ¿ya? Donde, por ejemplo, la venta de alimentos frescos no es tan común en las ferias libres, ¿ya? Y en cambio se venden otro tipo de elementos, ¿ya? Entonces yo diría que ese fue el tema principal donde hubo mayor debate y que se expresó en distintos momentos del proyecto de ley. Y lo que acabo de plantear fue finalmente algo que llegamos en acuerdo con los parlamentarios que manifestaron esta preocupación, parlamentarios, dicho sea paso, de diversos sectores políticos. Así que fue una preocupación que tenía más bien un contenido geográfico, digamos, similitudes geográficas más que similitudes políticas de quienes lo manifestaron, ¿eh? Y hay otras cosas que cambiamos, por ejemplo, se fortaleció el tema del Consejo de Seguridad, eh, se mejoró cómo darle una cierta preferencia a quienes heredan una vez que fallece un feriante. También se fortaleció el registro nacional, que de hecho es lo que vamos a conversar ahora. Se incorporaron representantes de manera más equilibrada en términos regionales, o sea, se aseguró que existía una representación regional equilibrada en este Consejo Nacional. En fin, esos fueron los cambios realizados, pero insisto, el único que yo diría que generó realmente debate importante fue el primero, ¿ya? La siguiente, por favor. Ahora voy para terminar la presentación, a comentar con un poco más de detalle
el artículo permanente, bueno, y de ahí se deriva también el artículo transitorio que debiera ser votado por esta comisión. ¿Ya? Primero, la justificación. Eh, Hay diversas razones por las que uno... no, solo tengo la diapositiva que sigue, así que primero voy a explicar qué es lo que se hace. Se crea un registro nacional de ferias libres, ¿ya? Que está en el artículo 37. ¿Ya? Este registro va a estar a cargo del Ministerio de Economía, como van a ver ustedes después, tiene asociado un presupuesto bastante acotado, pero un presupuesto al fin y al cabo para que se pueda hacer este registro. Eh, este registro, como va a quedar más claro en la siguiente diapositiva, tiene una serie de usos, ¿ya? Que voy a dar ejemplos bien concretos, entonces me voy a saltar esta parte acá. ¿Ya? ¿Y cuál es el sentido entonces de este registro? Primero, es un registro que la obligación de mantenerlo actualizado es por parte de los municipios, que lo van a tener que actualizar mensualmente. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus utilidades? Primero, como les comentaba antes, si uno quiere que las ferias libres puedan acceder a más beneficio, a más apoyo, por ejemplo, como lo hace este proyecto a través de Sense, hay que decir quiénes son las ferias libres, ¿ya? Quiénes están sujetas a ese apoyo. ¿Ya? Eso es una cosa que ayuda, es un registro oficial, digamos, para todos estos efectos. ¿Ya? Segundo, este proyecto de ley, no dije tanto esos detalles, pero este proyecto de ley, por ejemplo, regula que la misma persona no puede tener dos puestos el mismo día, en el fondo, en dos comunas distintas. ¿Ya? Bueno, la única forma de verificar que eso está ocurriendo es tener un registro de ferias y de personas. ¿Ya? Entonces, este registro también va a ser un instrumento útil para que los municipios puedan velar que se esté cumpliendo efectivamente esta distribución más justa en el fondo de... No, esto no significa que una persona no pueda tener puestos distintos en distintos momentos, porque muchos feriantes lo hacen. ¿Eh? Hay una feria que funciona 2 días, otra que funciona 2 días en otro lugar y se van repartiendo en los distintos lugares y es, digamos, parte del esfuerzo y de la tradición de la feria libre. Pero lo que no puede ocurrir es que una misma persona tenga dos puestos el mismo día. Eso significa que se lo está arrendando a alguien, algo que uno quiere justamente evitar para una asignación justa de esto. Bueno, el registro es la materialidad de aquello, es lo que hace factible que esa disposición de la ley efectivamente se cumpla en la práctica. ¿Ya? También es importante, por ejemplo, cuando se dice una nueva feria, tiene que estar al menos 1.200 metros de otra feria. Bueno, eso también requiere saber dónde están las distintas ferias, en fin. Y un último tema que yo diría de utilidad es que a veces, como sucedió en el COVID y también puede suceder en el futuro, hay emergencias, hay apoyos que uno quiere hacer de manera, digamos, excepcional, y todo eso requiere que exista un registro. Cuando muchos de ustedes les tocó discutir durante la administración anterior los apoyos que hubo a las ferias libres en el contexto de COVID, uno de los problemas que existió en ese momento era cómo armar la lista de ferias libres. ¿Ya? Y de feriantes. Bueno, eso estaría salvaguardado por este registro. ¿Ya? Por supuesto, este registro además se va a poder articular con otros registros y va a permitir hacer mejor políticas públicas en términos generales. La siguiente, por favor. En términos de su financiamiento, es un financiamiento bastante escueto, son 73 millones de pesos que están desglosados en esas tres actividades. Esto es lo que está en el informe financiero y es una de las razones por las que tenemos que discutir este proyecto en esta comisión. Entonces, hay una primera parte que es el desarrollo del registro, después el desarrollo de la API para la consulta de Cercotec, que eso es 15 millones, y el desarrollo de API para la consulta y suministro por parte de los municipios. Pensando que, insisto, los municipios van a ocupar esto de forma importante. Creo que eso es, ¿no? No sé si viene una más. Eso, presidente. Así que eh, ojalá pudiéramos votar estos artículos que son relativamente simples el día de hoy para que podamos avanzar este proyecto. Esa es nuestro deseo, nuestra aspiración. Usted sabe que eh, tenemos muchas aspiraciones nosotros como gobierno para poder avanzar. Ya. Disponible, por supuesto, a Sí, todas las preguntas o comentarios que hubiera, presidente. les propongo lo siguiente. Le voy a pasar las preguntas ahora al ministro y de ahí le voy a dar la palabra a los representantes de las ferias también para que nos den su visión antes que votemos. ¿Me parece? Estaba el diputado Donoso, bueno, diputado Romero, diputado Donoso, ¿quién más de allá? Diputado Mellado, diputado Bianchi, diputada Roja. Muchas gracias, presidente. Yo primero quería solicitarle a usted que también permita la presencia también de invitados que quisiéramos hacer de alguna otra asociación. Yo creo que también es legítimo que podamos ampliar la invitación a otras personas
para que puedan participar de esta discusión. Segundo, presidente, es que yo quería hacer una consulta al ministro por su intermedio, es que como hoy día aprobamos un proyecto de feria, yo quería preguntarle si las definiciones son las mismas que el proyecto actual o son otras distintas. Que ya sería increíble que en la ley tengamos varias definiciones de feria que no cuadren entre sí y que se entiende por feriante y toda esa regulación. Ahora yo me llama la atención, presidente, que se hable como con tanta, digamos, liviandad de que hoy día quitar un permiso, dar un permiso de feria es, por así decirlo, discrecional o arbitrario. A ver, yo, yo trabajé en una municipalidad y sé perfectamente que el otorgamiento de un permiso por una feria debe realizarse cumpliendo requisitos de una ordenanza, pero además el quitarlo tiene que ser fundado. Si no, los recursos de protección, le explico lo que son, pues, presidente. O sea, hay jurisprudencia absolutamente asentada respecto a este tema en nuestros tribunales de justicia. O sea, no es que cualquier alcalde se comporte como un Julio César de su terreno, de su comuna, y pueda llegar y decir, ah, sabe que este año es electoral, así que los que no votan por mí, les quito los permisos. Eso no, por lo menos no funciona así en ninguna parte. Y en este también es preguntarle un poquito cómo también conversa esta ley con las ordenanzas, porque si bien es cierto, algunas municipalidades no tienen ordenanzas, otras sí las tienen y muy desarrolladas. Entonces, ¿cómo conversan eso? Que vamos a tener que modificarla para que cuadren con la ley. Entonces, yo insisto que este tema de la arbitrariedad, como que se habla tan livianamente, yo no lo conozco. Hay jurisprudencia asentada en ese tema. Entonces, a menos que las municipalidades no respeten el ordenamiento jurídico en general, a mí no me parece que exista hoy día esta discrecionalidad, a pesar de que la ley establece que el permiso para feria se enmarca dentro de lo que se llaman los permisos precarios. ¿Ya? Su otorgamiento y su término tienen consecuencias jurídicas en ser fundados. Ahora, hablan también de un reglamento de feria. Yo, presidente, aquí tengo que levantar la alerta, se me prende el botón de pánico en el tablero. ¿Qué pasa con este tipo de reglamentos? Tenemos un ejemplo que es la ley Uber, donde hay un reglamento Uber que tiene no sé cuánto tiempo, el reglamento del retiro de cables, presidente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese reglamento? Este reglamento de feria, presidente, le encargo lo que va a ser la tramitación del reglamento. O sea, esto sí que se viene una fuente de conflictos que no le explico. Ahora, el tema de la representación me llama la atención. Yo quiero saber si en definitiva el interés del gobierno y de esta ley es terminar con los sindicatos de feria actuales, porque lo que está pasando claramente acá es que estos órganos de representación son los que van a tener contacto directo con la autoridad. Ahora, van a estar ahí también los representantes de los sindicatos, pero como uno más, po, como uno más dentro de este gran consejo de la feria. Pero hoy día los sindicatos, que yo entiendo, los sindicatos de feria que hoy día conversan con el gobierno, a estos que algunos invitan, ya no van a existir como tales, sino que van a ser parte como de un consejo. ¿Ya? Más chiquitito, más atomizado, con menos voz, creo yo, más chiquitito. Por eso me gustaría saber si eso es así, se lo han dicho los dirigentes, si se termina en esas condiciones o en otras. Y hay una reflexión que yo quiero hacer. Aquí el espacio público, presidente, es bien complejo de administrar. Entonces, acá se establecen una serie de normas que yo le quiero decir que a mi juicio son bastante peligrosas. Eh, Basta con que se tenga que construir una calle o se tenga que pavimentar, la feria tiene que moverse y la autoridad tiene que tener ciertas atribuciones para poder disponer de él. Yo quiero recordar una cosa, el espacio público es de los vecinos, los administra un alcalde, tiene que otorgarlos como mandatario de los vecinos para que se realicen actividades económicas cumpliendo las leyes, cumpliendo ordenanzas y que sea un uso razonable. Pero, presidente, que hay una ley que eventualmente diga, no, es que no se puede mover la feria, no vamos a poder construir no vamos a poder construir un camino, arreglar una plaza. No, es que, presidente, yo creo que esta ley es compleja. A mí me gustaría escuchar, por supuesto, a las organizaciones que están acá, pero también me gustaría que nos den la oportunidad de invitar a otras organizaciones que nos cuenten realmente lo que pasa en la feria, porque tengo la sensación de que hay harta desconexión en esta ley. Gracias, presidente. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Me gustaría pedirle que invitáramos al ministro de Hacienda, porque tenemos un proyecto de ley marco jurídico integral de ferias libres, y hoy día en la mañana, promovido por el gobierno, tenemos una ley distinta también para ferias libres. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, hoy día tenemos dos definiciones distintas, una despachada a ley en la mañana y una que estamos votando ahora. Son distintas. Tenemos plazos de implementación de una ley para ferias. ¿Conversan con esta?
o no conversan. Y por último, cuando naturalmente un feriante o cualquier persona quiera saber algo de ferias, se va a dirigir al proyecto de ley marco jurídico integral para ferias libres. Sin embargo, con 2 semanas de diferencia, un mes de diferencia, tenemos dos proyectos distintos. Entonces, esto es un gobierno, dos ministerios, dos proyectos con temas distintos. O sea, como que llegamos al caso de que cómo conversan los plazos, cómo conversan las definiciones. Entonces, yo lo mínimo que pido comparado a ambas leyes para que las hagamos conversar y no haga el Poder Legislativo el ridículo. Si el gobierno lo quiso hacer, ningún problema. Pero nosotros como Poder Legislativo tenemos que al menos unificar estas dos leyes. Diputado Mellado. Gracias, presidente. No, si quiere hablar primero la diputada Camila Rojo, ¿no? Ya, bueno, ok. Gracias, presidente. Mire, lo que aprobamos en cumplimiento tributario avanzó bastante, ministro, por su intermedio, presidente, en la implementación de esta ley. O sea, es más, no habría para qué llevar esta ley en el artículo que tenemos que nosotros votar ahora sobre la información y documentación suministrada por los municipios sobre el Registro Nacional de Ferias Libres, porque eso lo va a llevar Impuesto Interno a través de los municipios. Los municipios van a tener la obligación de dar, de pedir la formalización a todos los feriantes. Y esa información va a llegar a Impuestos Internos. Mensualmente va a llegar a Impuestos Internos para que Impuestos Internos reciba la cantidad de recursos que van a vender y que van a pagar el 1,5 de los feriantes. Entonces, este registro nacional, bueno, a lo mejor los municipios van a tener una copia más, ¿cierto? Además de mandar Impuestos Internos, mandarle al Ministerio de Economía. Así nos ahorramos 70 millones a lo mejor. Pero la verdad es que aquí habla los titulares de patente, todo, bueno, eso está todo normado en el proyecto, en los proyectos que se dieron. Yo, no sé, pregunto lo siguiente. Aquí habla de cada comuna podrá tener su propio porcentaje mínimo entre 51 y 70% de porcentaje de alimentos. O sea, las ferias persas y la feria de las pulgas también entran, porque también pueden vender, también pueden tener un 40, 50%. O sea, también pueden tener un 50% de fruta y verdura y están en Feria de las Pulgas en algunos lugares. Eh, entonces yo no sé si efectivamente cabe este concepto más general en este proyecto, ¿cierto? Este tipo de ferias que también son muy comunes en los municipios. ¿Ya? Hemos visto en ciudad natal, Temuco, que también el alcalde hace Feria de las Pulgas en ciertas plazas los días domingos, ¿cierto? Y se vende de todo. Entonces, y ellos van a estar también como feriantes en el municipio, van a tener que estar formalizados para poder vender con tarjeta, ¿cierto? Para pagar el 1,5, y eso va a significar, ¿cierto? Que también se va a ampliar el tema de referendo. Entonces quisiera saber si efectivamente también están en eso, y la verdad es que yo no sé si efectivamente este artículo que vamos a votar aquí ya está cubierto por la ley de cumplimiento tributario de todas maneras. Por lo tanto, no sé si es duplicidad, como decía el diputado Donoso, o no. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todas y a todos. Yo recojo lo que dijo el colega Donoso. Yo creo que es absolutamente necesario que veamos cómo están conversando y cómo podemos socializar ambos proyectos, ¿ah? De otra manera, a mí me resulta casi impensado poder avanzar y menos votar en el día de hoy. Además que se ha pedido acá que vengan otras instituciones, agrupaciones a plantear su punto de vista. Presidente, mire, yo esto lo digo con mucho respeto. Respeto muchísimo la labor de estos comerciantes minoristas, respeto mucho la historia, respeto mucho cómo se inician en toda esta actividad económica. Y lo valoro muchísimo, porque en definitiva es la seguridad alimentaria y nutricional de todo el país, ¿no? Pero a mí me da la impresión de lo que votamos hoy día y de lo que podemos votar en la próxima semana, es que estamos cambiando la historia total y completamente de lo que ha sido la historia
del mundo de la feria. Entonces, no veo que esto sea tan fácil el poder votarlo, porque estamos borrando de un plumazo la historia de toda la vida de cómo funcionan estas ferias. Mire, yo hoy día en la mañana, porque esto también recogí la petición de las agrupaciones, voté favorablemente el proyecto de hoy día, en todos sus artículos, pero en la medida que tenemos esta discusión, a mí me da la impresión que no vaya a ser cosa que por querer cambiar todo terminemos peor. Y me explico. O sea, yo no sé qué tan realizable que sea que de aquí a un año, de aquí a 6 meses, todos quieran vender con la maquinita y pagar el impuesto que nunca se pagó. Es más, yo creo que lo más probable es que en los meses siguientes, o en el año que sigue, van a verse obligados a tener que efectivamente empezar a vender nuevamente contado. Ahora, como no es una obligación efectivamente incorporarse, tener las máquinas ni nada, es voluntario, son libres, como se ha señalado insistentemente, yo creo que es altamente probable que vuelvan efectivamente a la práctica histórica. Entonces, ¿de qué manera con este proyecto recogemos la historia por un lado, que yo no la veo acá en ninguna de estas discusiones, estamos haciendo una cosa totalmente distinta, nueva, que se desconoce, que no se sabe el resultado que finalmente puede haber con esto, por ejemplo, de los espacios públicos, administrar, como lo decía otro colega, es absolutamente complejo. Las macrozonas, está representada la macrozona sur austral, por ejemplo, hay solamente 3 macrozonas. Yo no sé si está la representación, que es muy distinta, la zona sur a una zona sur austral. Y también quiero, por su intermedio, presidente, pedirle al ministro que pueda responderme en eso. Yo quisiera pedir, presidente, que en esto seamos muy prudentes. Hoy día ya sancionamos un proyecto de ley complejo, todos fuimos testigos del quiebre que hay entre las mismas organizaciones, y si vamos a hacer algo que es distinto a lo que votamos hoy día, que dicho por el gobierno perfecciona, mejora, ordena, eh, logra tener un marco regulado mucho mejor, en complicidad con los municipios, al menos hagamos algo que a la postre no signifique que volvamos a foja cero y volvamos a lo que han sido los orígenes de la historia de las feriantes y de nuestro país. ¿Vas a hablar? Sí, Sí. Diputada Roja y de ahí diputado Cifuentes. sí, gracias, presidente. Creo que está difícil que lo votemos hoy a raíz de que se quieren recibir más invitados y ver más posiciones, pero en ese caso, presidente, yo le solicitaría que de todas formas veamos una fecha certera respecto de cuándo lo podríamos votar en caso de que acordemos recibir más invitados. Y bueno, vamos a escuchar a las organizaciones, entonces me imagino que allí ellos podrán profundizar, pero algo que considero especialmente importante de lo que se nos ha presentado es la creación de este registro, como este registro en cualquier caso sería de especial utilidad para el país y para los feriantes, porque es algo que hasta el día de hoy no tenemos, y tener conocimiento e información en cualquier caso es de utilidad. Entonces, me parece, sobre los puntos que nosotros tenemos que votar, que son los 3 que están asociados al gasto fiscal, ese es especialmente relevante y valorable, ¿ya? Me parece que sería efectivamente un avance si pudiéramos tener eso, y lo entiendo además como complementario al trabajo que se realizó respecto de la ley que aprobamos el día de hoy. O sea, estos dos proyectos es difícil separarlos. En el sentido de que en uno estás ordenando, estás poniendo cierto marco, generando ciertas posibilidades y beneficios, y en el otro estableciste un régimen tributario especial y específico para la feria. Entonces, creo que son complementarios y por lo tanto en la discusión deberíamos entenderlo de esa forma, y de nuevo considero que especialmente el registro, que tiene que ver con lo que incluye recursos en el proyecto, sin duda sería un avance, y me gustaría que en específico las organizaciones que van a exponer se pudieran referir a esa característica central del proyecto. Muy bien. Ante diputado Cifuentes.
Gracias, presidente. Se ha dicho mucho de lo que yo pretendía decir en el sentido de la compatibilidad entre ambos proyectos. Hay un punto que me preocupa especialmente respecto de lo que se discutió a lo largo de la mañana y en el día de ayer, y que tiene que ver con esto de cómo se lleva a cabo, ¿no es cierto?, el permiso municipal en función del inicio de actividades. Aquí hay dos posiciones muy distantes, ¿no? Y es las que vimos ayer particularmente y hoy también en la sala. Eh, y hay una oposición además mayoritaria, una visión mayoritaria desde la región metropolitana versus la visión que tienen en las ferias en las regiones, que también quedó expresado en lo que vimos en estos días, digamos. Entonces, una de las cuestiones que yo quería pedir en primer lugar es que escuchemos no solo a los representantes de estas tres asociaciones nacionales, sino también a representantes de ferias regionales, porque hay contraposición y hay oposición a ciertas medidas que se aprobaron en la mañana y que se replican aquí. Me preocupa especialmente lo del permiso asociado al inicio de actividades. Hay que recordar de que en muchas de las ferias tienen una dinámica además de crecimiento y decrecimiento en función de la dinámica de la economía. La feria ha servido históricamente como un lugar que recibe a muchas personas que pierden su trabajo o que tienen algún problema económico y tienen ingresos temporales a la feria. Ha sido históricamente así, además de los coleros, ¿no? Que son personas que no tienen ni inicio de actividad ni permiso municipal para estar en la feria. Que ya no son coleros por lo demás, porque hoy día si ustedes le preguntan a los feriantes, esos coleros andan distribuidos por la mitad de la feria se enfrentan a los puestos tradicionales eh, justo en la cara, digamos, y se generan problemas de conflictos y violencia. Entonces, ese problema no queda bien abordado aquí. De hecho, en el proyecto que se aprobó en la mañana, y por eso yo lo voté en contra, eh, el artículo tercero transitorio, que fue aprobado aquí en la Cámara con un plazo de 5 años para que el municipio pudiese entregar permisos de instalación en las ferias sin mediar la, el inicio de actividades para grupos de personas, especialmente aquellas que tengan un registro de hogares bajo el 40%. Eso quedó eliminado en el Senado. Y volvió así a la Cámara. Yo lo voté en contra precisamente porque ahí se va a generar un nudo gordiano muy grande en el municipio, porque va a llegar una cantidad enorme de personas a solicitar el permiso a la feria y el municipio no le va a poder entregar mientras no muestren su inicio de actividades. Este problema aquí vuelve a quedar establecido de la misma manera, porque lo que hace es obligar, ¿no es cierto?, a tener inicio de actividades para después obtener el permiso. Pero en las ferias hay muchas personas que no tienen inicio de actividades. De hecho, en la parte positiva del proyecto de la mañana es que resuelve, incluso con una disminución significativa en el pago del IVA, a las personas que no tienen inicio de actividades, que son personas naturales y que venden por la famosa maquinita. Entonces, eso es contradictorio con lo que está aquí establecido, porque no podría una persona que vende con la maquinita tener permiso municipal si no tiene inicio de actividades. Entonces, ahí me parece que hay una cosa que tenemos que afinar muy en detalle y ver la experiencia de lo que ocurre en regiones, presidente, porque yo entiendo que las agrupaciones nacionales están de acuerdo con esto el 1,5% de IVA, con lo que yo también estoy de acuerdo y comparto, pero respecto al problema de la institucionalidad o de la inicio de actividad y el permiso municipal, ahí tenemos un foco eventual de conflictos grande, estimado presidente. Muy bien, diputado Sáenz. Gracias, presidente. Yo siento varias cosas respecto a este proyecto. En primer lugar, nosotros en esta comisión hemos discutido latamente en distintos proyectos de ley sobre el problema de la informalidad del empleo en Chile, que tiene tasas que ha costado revertir desde la pandemia hasta esta parte.
Y por lo tanto, en términos generales, todos los proyectos de ley que apuntan a generar formalidad en el empleo han sido apoyados transversalmente por esta comisión, entre otras cosas porque si no hay formalidad es muy difícil que tengamos seguridad social, por ejemplo. Y acá estamos hablando de feriantes a nivel nacional, que en muchos casos son mujeres sostenedoras de sus hogares, eh, de edades, vamos a decir, un poco avanzadas, y por lo tanto generar condiciones que den certeza para tener una mediana tranquilidad cuando ya no se pueda seguir trabajando y que va a haber eventualmente una pensión. Para mí me parece que es una cuestión muy importante que no podemos omitir. Entonces no podemos estar a veces quejándonos con mucha razón de la informalidad en el empleo en Chile, pero cuando tenemos proyectos de ley que apuntan precisamente hacia la formalización, entonces buscamos todos los bemoles que puedan existir. Dicho eso, presidente, es cierto que el gobierno ha tenido una debilidad, desde mi punto de vista, bastante inexcusable en socializar adecuadamente tanto el proyecto que da un marco tributario especial, simplificado 1,5%, como este proyecto. Porque si yo voy a la feria en la capital de mi región, en Puerto Montt, hay varias, nadie tiene la más mínima ni remota idea de lo que estamos discutiendo acá, porque jamás un profesional del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Economía se ha acercado a los distintos sindicatos o a hacer lo que quienes estamos sentados acá hacemos en campaña, que es ir a la feria a difundir nuestros programas, nuestras ideas, a entregar nuestra información. Jamás se ha acercado a alguien del gobierno a entregar información respecto a lo que acá se está discutiendo. Entonces lo que ocurre es finalmente lo que señalaba el diputado Cifuentes o ante el diputado Bianchi, que la gente en regiones no tiene idea de lo que estamos legislando acá, porque estos acuerdos efectivamente se han logrado con el diálogo y con la participación con organizaciones que tienen cierta representación nacional, pero que tal como ha expuesto el ministro presidente, la composición es tan heterogénea y hay tantas organizaciones que es difícil que una se pueda, digamos, arrojar la representación por todos los demás. En definitiva, esa brecha, la única forma que pueda ser subsanada es que exista efectivamente el espacio para poder escuchar esas otras visiones, y lo otro es que el gobierno difunda lo que está haciendo. Porque si el gobierno no difunde lo que hace, entonces, ¿quién? No es nuestra obligación. Y en definitiva, eso es lo que ayuda a que finalmente cuando tengamos estas discusiones, tengamos gente también en nuestras regiones diciendo, vamos, que se puede, vamos, que este proyecto va en la línea correcta, y no lo que hemos recibido hoy día, que básicamente es una funa masiva por haber aprobado un proyecto que es importante y que va en una línea correcta, pero por la inacción del propio gobierno nadie lo entiende. Entonces creo que ahí hay un problema y yo esperaría que en el transcurso de este debate aquello pueda ser abordado medianamente, aunque sea en esta comisión, dándole cabida a quienes tienen legítimas discrepancias, entendiendo eso sí lo que señalé al principio, presidente, que este es un proyecto que apunta a la dignidad laboral, a la formalidad y a dar seguridad a quienes se desempeñan en un rubro que es fundamental para nuestro país. Gracias. Muy bien. Tengo un par de preguntas yo, ministro, antes. Primero, primero que todo, yo recuerdo de otros proyectos de ley, o más bien de otro proyecto de ley que tenía que ver con las ferias, que se intentó tramitar aquí hace años atrás. Estábamos en la Comisión de Economía nosotros y que desenterramos un proyecto que venía de mucho antes, que tenía como 10 años. Y resulta que el problema de ese proyecto justamente era de que no había sido con participación de todas las agrupaciones. Y las agrupaciones tenían dificultad frente al proyecto y no pudimos avanzar por eso. Entonces dijimos nosotros, ¿saben qué? Colóquense de acuerdo ustedes primero y de ahí avanzamos. ¿A qué voy con esto? De que justamente, y como lo manifestó el ministro al comienzo de su exposición, y se lo manifestamos también, yo recuerdo cuando las primeras reuniones que tuvimos con el ministro de que si íbamos a ver el tema de las ferias, tenía que ser con participación, o si no, no iba a pasar lo mismo que nos pasó en el periodo anterior con la otra ley. Entonces, lo que quiero destacar con esto es de que es una ley que está hecha con las organizaciones. Si bien pueden haber, obviamente, diferencias a lo largo de todo Chile, porque son tantas regiones, son mil y tantas ferias, o sea, nunca van a estar todos seguramente de acuerdo en todo, y para eso
es importante y juega un rol lo que decía el diputado Sáez en relación a la información. Porque de hecho aquí mismo se han dicho algunas cosas que yo creo que desinforman. Primero que nada, porque el régimen, la formalización no tiene que ver con algo con lo que aprobamos recién, sino que tiene que ver con lo que aprobamos este Congreso el año pasado para combatir la evasión y la elusión. Entonces de eso tenemos que hacernos cargo todos. Ese es un proyecto que votamos y que partía ahora en mayo. Y te tenían que formalizar todos los que tuvieran alguna actividad económica para poder regularizarlo y formalizarlo. Y ahora apareció este proyecto de ley que acabamos de aprobar para un régimen especial para esas ferias que se iban a tener que formalizar con la ley anterior. Entonces, para que seamos claros, o sea, esto no tiene nada que ver con esta ley, porque actualmente en las ferias hay regímenes distintos. Hay gente que está formalizada, otra gente que no está, unos que tienen con permiso precario, otros que... Hay distintas formas en que están, y de hecho como están organizadas también. Por lo tanto, lo que viene a hacer esto, y que yo recuerdo de la discusión anterior, es algo que pedían y que han pedido por años las ferias. Que no tiene nada que ver tampoco, o tal vez está relacionado, pero con la historia cultural de la feria, sino que tiene que ver con su institucionalidad, porque en muchos casos dependían solamente de lo que quería o lo que pretendía el alcalde de turno, o los vecinos, porque también los vecinos, todos quieren una feria, pero nadie la quiere fuera de su casa. Entonces eso genera un problema. Y esos problemas hay que abordarlos, y si se lo dejamos a que lo solucione el alcalde, aquí vamos a tener 300 y tantas formas de solucionar eso, porque son 300 y tantas municipalidades. Entonces hay que regular eso. Y eso yo creo que es el objetivo de esto. Esto es lo que han pedido los feriantes con los que yo he conversado, como les decía, desde hace hartos años atrás, cuando estaban pidiendo que se reactivara la otra ley. Creo que el tema del registro es súper importante. Nos dimos cuenta para la pandemia, cuando salió el bono de reactivación, ¿cómo se llama el bono? ¿Ah? El bono de alivio PYME. Y las ferias no habían quedado ahí en el bono, la peleamos para que pudieran quedar en el bono, y resulta que había un problema que tenía que ver con el registro, lo mismo que pasaba con los conductores de taxi, ¿se acuerdan o no? Y colectivos que tampoco tenían un registro y también pedían un registro, porque es importante saber quiénes son, cuántos son y caracterizarlos, porque eso es bueno para las políticas públicas. ¿Cómo se va a pensar en programas de Cercotec o de cualquier otra cosa que tenga que ver con formación o crédito, unas cosas, si no sabemos cuántas ferias son y qué características tienen? Entonces creo que el registro es algo súper importante. Y las preguntas específicas, ministro, hablaba de un consejo participativo comunal, que no me quedó como bien claro, me perdí ahí. ¿Cuál es el objetivo de ese consejo? Tiene que ver con esto de que, por ejemplo, si se quiere cambiar una feria de lugar con participación de alguien, no sé, no lo entendí. Lo otro hablaba de que se modificó eso de la cantidad de productos frescos que tenían que tener, pero no me quedó claro si era la feria o el puesto. ¿Y quién hace el reglamento de la feria? Porque decía que iba a tener también un reglamento. ¿Lo hace la feria? ¿Va a haber un reglamento único? ¿Lo va a hacer? ¿Quién va a hacer ese reglamento? Eso, ministro. Sí, tiene la verdad. Bueno, presidente, muchas gracias, y a través de usted, por su intermedio, agradezco todas las distintas preguntas. Me gustaría hacer primero un par de comentarios generales, eh, y después ir por cada una de las preguntas. A ver, como le suele suceder a usted en la Comisión de Hacienda, y me imagino que eso se lo dicen de todas las comisiones, pero cuando se dice que hay que recibir a las distintas organizaciones, bueno, por supuesto que en la Comisión de Interior, donde se revisó todo este proyecto en términos completos, recibieron no solo las organizaciones nacionales, sino organizaciones de todo el país, y hubo mucho debate. Y justamente uno de los debates que fue importante fue cómo definir la feria. Segundo, también es cierto que, y esto es muy subjetivo y es natural, que como ustedes acaban de discutir otro proyecto, y ese proyecto además generó mucho debate y tensiones, es muy natural que uno junte las cosas, ¿eh? Pero son proyectos que no, o sea, tienen una relación, porque ambos
versan sobre ferias libres, pero son proyectos muy, muy distintos. Por eso un proyecto se discutió en la Comisión de Interior y otro proyecto se discutía en esta comisión. Un proyecto tenía que ver con la ley de IVA, y otro proyecto, en cambio, tiene que ver con cómo funcionan los municipios. O sea, son cosas realmente de naturaleza muy, muy distintas. Voy a ir después en más detalle. Entiendo que no hay condiciones para votar ahora. Nuestra solicitud, dado que se está votando un artículo, insisto, o sea, bueno, es dos, cortando el transitorio, es que ojalá, como decía la diputada Rojas por su intermedio presidente, que si no se vota ahora, ojalá se fije cuándo se podría hacer la votación y que se invite por último a la gente que se busca invitar. Ojalá sí pedirle a quienes vengan a hacer las exposiciones que hablen de este proyecto, porque lo que nos pasó también en la Comisión de Interior es que muchas personas hablaban del proyecto tributario, y no tienen nada que ver. Entonces, eso creo que, más allá de que nosotros como ejecutivo, como muchos de ustedes lo han planteado acá, tenemos una sola opinión respecto a este proyecto, creemos que es un buen proyecto el que se acaba de aprobar, pero son cosas muy, muy distintas. Voy ahora a las preguntas y los comentarios, presidente. Bueno, respecto a los temas que planteó el diputado Romero, aquí hay, yo creo que lo van a poder escuchar después de ustedes de las organizaciones nacionales. O sea, la mayoría de estos temas que están en el proyecto de ley son planteamientos de las organizaciones. Nosotros, y en lo particular, yo no soy una persona experta en ferias libres, más allá de que voy a ellas cada cierto tiempo, ¿no? Pero nosotros hicimos este proyecto con las organizaciones, pues si nos juntamos 30 veces con ellas. Y tal como dice el presidente, pusimos como pie forzado de la conversación que no entrábamos al Congreso si no había un acuerdo entre las tres organizaciones. Acuerdo que entre todos se pudo lograr. Cuando se dice, por ejemplo, que esto está bien regulado en los municipios, bueno, repito un dato que señalé, la mitad de los municipios no tiene una ordenanza, y no tienen obligación de tener ordenanza. Este no es un proyecto que le imponga de manera totalmente estricta a los municipios cómo tiene que ser la ordenanza. Les dice, usted tiene que tener una ordenanza, hay ciertos marcos muy generales y además la vamos a ayudar con una ordenanza tipo. Pero si usted, por ejemplo, hay un municipio que ya tiene una ordenanza, bueno, probablemente esa ordenanza va a quedar. Pero tenemos, insisto, la mitad de los municipios sin ordenanza. Y yo creo que las organizaciones pueden describir mejor que nosotros el tipo de arbitrariedades que enfrentan desde los municipios. Decía el diputado Romero por su intermedio presidente que esto podría quitarle fuerza a las organizaciones que actualmente existen en cada una de las ferias. Bueno, sucede que esas organizaciones en la actualidad no tienen ninguna institucionalidad para incidir. Pueden incidir de facto, es decir, pueden organizarse, por ejemplo, y pedir una reunión con el alcalde y el alcalde eventualmente los puede recibir. Bueno, lo que hace este proyecto de ley es que genera un espacio a nivel comunal para que exista esa conversación. Y una vez que, obviamente, como les da más poder a la feria, también regula la forma en la que las ferias ejercen ese poder, o sea, quién los representa. Entonces, difícilmente eso podría debilitar los sindicatos que ya existen, porque de hecho, quienes representan a las ferias, en ese consejo que se articula a nivel comunal, son, ¿no es cierto?, los consejos de representación que están formados por personas que vienen de cada una de las organizaciones que están en la feria. Entonces, esto lo que hace es fortalecer la organización actualmente existente. Es cierto que en la actualidad, en algunos municipios, digamos, existen buenas prácticas y uno puede conversar con los feriantes, no, a mí no me corresponde hacer aquello, y le van a decir a usted en qué municipio existen esas buenas relaciones, dónde las cosas funcionan bien, dónde las cuestiones están reglamentadas, pero en términos generales eso no está asegurado y por eso es muy importante que eso se pueda asegurar a propósito de este proyecto, donde, insisto, este proyecto no cambia el hecho de que en última instancia define el municipio. El municipio es el representante de las personas de esa comuna. Por lo tanto, es razonable que el municipio tenga la última palabra. Lo importante es que esa última palabra se ejerza sin arbitrariedad, con cierta estandarización y de manera anticipable por parte de los feriantes. En otras palabras, cuando uno, por ejemplo, dice que la inversión necesita certeza, bueno, nosotros también creemos eso como gobierno, pero la certeza no solo la requieren las grandes inversionistas, también lo requieren los feriantes. Cualquier actividad económica para un desarrollo razonable requiere certeza, reglas claras, institucionalidad, que es justamente lo que hace este proyecto. Respecto a los planteamientos del diputado Donoso por su intermedio, presidente, y aquí yo hago también, por supuesto, una autocrítica. O sea, después de la primera ronda de
de intervenciones, a mí me queda muy claro que nosotros debimos haber conversado más con ustedes respecto al proyecto, ¿ya? Porque creo que no, deberíamos haber pasado minutas con más tiempo, en fin. Pero dejarlo muy, muy claro, los proyectos son muy distintos, ¿ya? Uno es un proyecto tributario, ¿ya? Y es razonable que se tramiten, o sea, es razonable que se tramiten por leyes distintas porque tienen un objetivo que es totalmente disímil, ¿ya? Un proyecto tiene por finalidad, ¿ya?, hacer una institucionalidad que les permita un desarrollo a las ferias libres, y es un proyecto principalmente que tiene que ver con la institucionalidad política que rige a las ferias libres, ¿eh? Que determina dónde se instalan, bajo qué condiciones, que determina la planificación de aquello, ¿eh? Y que en última instancia, si esto está bien definido, permite el desarrollo de las ferias libres. Y por eso este proyecto se trató en interior, ¿eh? Y no se trató, por ejemplo, en economía, ¿eh? Porque es un proyecto que, insisto, dice relación principalmente con la relación entre las ferias libres y los municipios, ¿eh? Eh, Respecto a lo que planteaba el diputado Mellado por su intermedio presidente, que creo que tiene un común denominador con planteamientos anteriores, digamos, que se han señalado en estas intervenciones. Los dos registros, ¿por qué son distintos? Bueno, sucede en general, esto no solo pasa en este caso, que los registros normalmente, cuando son de instituciones distintas, suelen además tener un objetivo muy, muy diverso, ¿ya? Primero, el registro en materia tributaria es voluntario, ¿ya? Y es de digamos, las ferias que van a cumplir ciertas características, en fin, y tienen la posibilidad de inscribirse en ese registro, me refiero al tributario. El otro registro no tiene esa naturaleza, ¿eh? Bueno, pero el otro registro tiene una naturaleza totalmente distinta. Lo que tú quieres con el otro registro es saber dónde está la feria, quiénes son, si las personas están en más de un lugar, ¿ya? Tú, por ejemplo, no necesitas saber la distribución de un feriante para saber cuál es el impuesto que le tienes que cobrar, ¿no? Tú lo que necesitas saber es cuántas fueron las ventas que tuvo, y eso permite en el fondo saber cuál es el IVA, que en este caso de 1,5% que le tienes que cobrar. Pero para efectos de este proyecto, como su tema es la organización territorial, el que existe una armonía entre el plan de desarrollo comunal y las ubicaciones de las ferias, que no existe una persona que esté trabajando en dos ferias al mismo tiempo, tú necesitas un registro de una naturaleza distinta, con detalles distintos, ¿eh? Y por eso es importante tener otro registro. Por supuesto, es importante que eventualmente por alguna política pública estos registros se crucen, como suele suceder. Incluso podría ser una buena práctica pedir eso, ¿eh? Yo eso lo comparto. Pero lo que sí quiero defender es que se necesita, para los objetivos de este proyecto de ley, se necesita este registro. Y el registro de impuesto interno no tiene la información que justamente tiene este registro que nosotros estamos proponiendo y que habilita un conjunto de políticas públicas. Eh, Respecto a lo que planteaba el diputado Bianchi, creo que ya planteé el cómo se relacionan estos proyectos, pero el diputado hizo otro planteamiento por su intermedio, presidente, que me parece muy, muy relevante. Esta idea de que lo que nosotros podríamos estar haciendo es como reescribir todo, ¿ah? Como reescribir la historia. Bueno, yo creo que no es así. O sea, este es un proyecto que primero, como se trabajó con los feriantes, lo que busca en términos bien simples es que ellos se puedan desarrollar mejor, que tengan certeza, en fin. Además, en los transitorios, el proyecto es muy respetuoso de las ferias que actualmente existen. Entonces, aunque una feria pueda no tener sobre el 50% de locales que venden alimentos, igual se va a permitir que esas ferias puedan pasar a ser ferias libres, porque va a haber un periodo en el transitorio para que lo puedan realizar. Justamente cuidando que existe un cambio, que esto mejore, pero que no sea tan disruptivo respecto a la situación actual, ¿ya? Respecto a las zonas, ¿me decía? Ya. El diputado Bianchi, por su intermedio presidente, preguntaba si estaba considerada la zona austral. Está considerada la zona austral. Eh, eh, bueno, como se hizo la pregunta, la contesto. Yo repito además una cosa, yo sé que todos los diputados y diputadas son, cada uno, digamos, tiene sus visiones particulares, en fin, pero también llama un poco, o sea, uno escucha las primeras intervenciones
y parece que nosotros estuviéramos imponiendo un proyecto que fuera solo una aventura del Ejecutivo y olvida, a mi juicio, dos cosas. Uno, que lo hicimos con la organización y dos, que votamos casi todo por consenso en la Comisión de Interior, donde están todos los partidos políticos de acá representados. ¿Ah? No digo que ustedes, por supuesto, tengan que votar igual que sus colegas, porque no corresponde. ¿Ah? Pero lo que sí me parece importante es señalar que este es un proyecto que en la comisión que lo pudo ver en extenso, tuvimos, no sé, 10 sesiones en la Comisión de Interior, hubo acuerdo en casi todos los temas por unanimidad. ¿Eh? Y pareciera de las intervenciones que nosotros estamos imponiendo y que esto es una aventura, insisto, del Ejecutivo. ¿Eh? Eh, nosotros, por supuesto, si hubiera, por ejemplo, algún tema que se quiera modificar, bueno, siempre disponible a hacer todos los cambios, ¿no? Ustedes si conversan con sus colegas van a ver que hicimos muchos cambios. Y ustedes además me conocen en otras tramitaciones de proyectos, nosotros siempre estamos abiertos a hacer todos los cambios y encontrar los acuerdos que sean necesarios. Pero solo quiero enfatizar que no es un proyecto que sea una imposición del gobierno que no haya sido conversado o que sea sorpresivo en ese sentido. Eh, Respecto a los temas bueno, que planteó la diputada Roja, comparto que no hay condiciones para votar hoy día. Al principio planteaba un posible camino que tienen que ver ustedes, si están de acuerdo o no. Respecto a lo que planteaba el diputado Cifuentes, a ver, primero, los planteamientos que señala el diputado Cifuentes, que por supuesto tienen un mérito, son planteamientos que tienen que ver con la ley de cumplimiento tributario. ¿No? Este proyecto de ley no cambia, no genera en el fondo los temas que plantea el diputado Cifuentes. Lo único que hace, en este caso en particular, es que dos permisos que están separados los une, ¿ah? En un acto, por un tema simplemente de hacer más fácil el proceso, más eficiente de cara a los feriantes. Pero no está cambiando las condiciones para aquello. ¿Ah? Respecto a lo que plantea el diputado Sáez, que bueno, plantea por su intermedio presidenta, una crítica más política, yo estoy de acuerdo, bueno, a nosotros más que nadie nos encantaría poder transmitir de la mejor manera las cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que hubo por lo menos un par de actividades en la región de los lagos. En una actividad llegaron 100 personas para transmitir lo que se habían planteado y hemos hecho, a propósito de este proyecto de ley, 70 actividades desde Arica a Magallanes, ¿eh? Como dice el himno de mi querido equipo. Entonces, no es que yo estoy seguro que eso no es suficiente, que existan las críticas en la actualidad significa que en parte importante hemos fallado, pero lo único que quiero señalar es que hicimos el intento, ¿eh? Y ha habido reuniones en todo el país de este tema, y reuniones además, y aquí lo voy a defender porque creo que esto lo he hecho en la otra comisión y lo voy a seguir haciendo cada vez, y además porque en lo personal y como gobierno nosotros reivindicamos el negociar con organizaciones nacionales. ¿Eh? Cada vez que nosotros negociamos el tema que sea con una organización nacional, siempre eso nos plantea que no necesariamente representan a todos, y eso es cierto, pero yo quiero decir que con las tres organizaciones de feriantes, yo me he encontrado con organizaciones que tienen despliegue en todo el país, que cuando hemos hecho actividades con ellos en distintos lugares, a pesar de que no organizan, por supuesto, a los sectores más acomodados del país, ¿ya? Llega gente de todos los rincones del país a esas conversaciones, ¿ya? Y además son organizaciones capaces, y esto es muy importante, de juntar las distintas visiones que existen en las regiones y, digamos, condensar toda esa heterogeneidad, ¿eh? Y plantearse con el Ejecutivo y hacer propuestas con las que no necesariamente estábamos todos de acuerdo, fue parte justamente de un proceso de negociación, pero son capaces de agregar esas distintas posturas políticas. Entonces, creo que en general no le hacemos, creo yo, un favor, o sea, algo positivo a la democracia cuando organizaciones nacionales son capaces de lograr esa articulación, son capaces de representar bien a distintas regiones con un tremendo esfuerzo personal digamos, organizacional, y después, como que cada vez que una de ellas se sienta a negociar y a llegar a acuerdos importantes, se les cuestiona, digamos, porque no representan a todas las regiones bien del país. Es decir, nos cuesta a nosotros, al gobierno, que tenemos recursos, que tenemos Ceremi, que tenemos todo un despliegue, nos cuesta a nosotros hacer bien esa representación. Por supuesto que la representación nacional no va a ser perfecta, pero yo quiero reivindicar el rol de esta organización y creo que es muy importante que se les valore y, bueno, como va a ser ahora, se les dé el espacio justamente para que puedan expresar sus distintos puntos de vista. Termino contestando un par de preguntas
que hacía el presidente. Bueno, primero comparto lo que él dice, ¿no es cierto? Aquí hubo un esfuerzo principalmente de las organizaciones de ponerse de acuerdo. Eh, pero respecto a las preguntas, el consejo consultivo, este consejo está a nivel comunal, participativo comunal. Aquí quiero dar algunos ejemplos de cosas que va a realizar. Primero, tienen que ser oídos, ¿ya?, en relación a la interrupción temporal. A propósito de lo que decía el diputado Romero también, no es que el municipio no pueda hacer una interrupción temporal. Si hay una calle que reparar, por supuesto que el municipio va a estar autorizado en eso, pero tiene que escuchar a las organizaciones, tiene que juntarse, eso es de materia consultivo. Emitir opinión respecto de modificaciones de ordenanzas de ferias libres, de nuevo, consultivo. Proponer modificaciones a la ordenanza de ferias libres. Pronunciarse de manera no vinculante, no, sobre la idoneidad de una nueva feria propuesta. Colaborar con el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad Municipal, perdón, en materia de prevención y control del delito. Es decir, es un espacio de conversación, ¿eh? Pero un espacio de conversación reglado para que puedan participar e incidir de buena manera. Es la feria, cuando preguntaba el diputado del gobierno, el presidente del gobierno importante, es la feria la que cumple esta definición del 50%, ya no es el puesto. Es decir, puede haber puestos que vendan solo otros productos, pero en la totalidad tiene que ser una feria principalmente para productos de alimentos frescos. Insisto, igual va a haber una transición donde muchas ferias que no tienen esa característica van a poder ser nombradas igual de esta manera. Eso fue algo que planteó en particular la diputada Ahumada. Perdón, diputada Joana Pérez, perdón, que Joana, las dos son Joana, disculpa, eso fue el lapso. Eh, eh, y por último, claro, tiene que haber un reglamento interno que define la feria, en particular. Eso, presidente. Disculpe por lo extenso. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no vamos a votar hoy día, entonces me gustaría que acotáramos sí las invitaciones van a exponerlo las organizaciones, pero que acotáramos un poco las propuestas de los otros invitados para que los escuchemos y luego votemos. Diputado Donoso. No, solo insistir en la presunción de hacer un acuerdo para que hagamos un comparado de ambos proyectos y que conversen efectivamente. Porque al menos hay dos definiciones, hay plazos que pueden chocar y que es importante que si sale después conversen. Lo va a ¿Ah? hacer. Sí. Hasta donde nosotros vemos, que por supuesto podemos estar equivocados en esto, y el ejercicio de hacer este comparado que propone el diputado Donoso puede ayudarnos eventualmente a aquello, así que lo compartimos, tienen definiciones similares, o sea, iguales, ¿ya?, en los temas relevantes, ¿ya? Pero queda tarea de nuestro lado, y estoy de acuerdo que hubiese sido mucho mejor no, mire, es tarea, o sea, creo que es déficit nuestro no haber llegado con ese comparado y lo vamos a realizar porque estoy seguro que va a ayudar a la conversación y eventualmente si hay una discrepancia nos vamos a dar cuenta allí y lo vamos a poder solucionar. Así que nos comprometemos a aquello, presidente. Ok. Voy a dejar pasar entonces. Están invitados la señora Paula Morales de ASOF, la señora Clara Román. ¿Está la señora Clara? Pase, señora Clara. De Petacrom y la señora Paola Muñoz de la Coordinadora Nacional. Eh, Aquí está. 3 mujeres. A ver. Si quiere parte usted, señora Paula, con su impresión sobre el proyecto. Muy buenas tardes. Bueno, ya no está la diputada y a los diputados de la Comisión de Hacienda. No es primera vez que nos vemos. Eh, Tramitamos en conjunto con ustedes el proyecto que hoy día se despachó, así que muy contentos por aquello. Primero que nada, aclarar que el 80% de los feriantes no están formalizados, solamente un 20%. Así que creo que esta nueva ley que hoy día se despacha va a traer un tremendo alivio y vamos a entrar en la formalidad como corresponde. Las organizaciones hoy presentes de comerciantes de ferias libres del país, desde la región de Arica, Parinacota hasta Magallanes, solicitamos la pronta tramitación y aprobación del proyecto de ley integral de ferias libres en esta misma sesión. Ojalá, pero ya escuchamos que no puede ser, ya que estamos de acuerdo con lo acordado en la Comisión de Gobierno Interior.
este proyecto que diseñamos en conjunto con el Ministerio de Economía es una respuesta concreta a las dificultades que enfrentamos el día a día con las autoridades de turno, sobre todo con los gobiernos locales. Y ahí quiero ser enfática con el tema de las arbitrariedades que se producen. Tengo una colega que tenía su patente en Padre Hurtado, María Castillo, y de la nada le quitaron su permiso y hoy día tiene que trabajar en Peñaflor obligadamente porque se le quitó el permiso en Padre Hurtado. Tenemos hoy día una situación vigente que es Eva Marambio, viuda de un mártir de carabinero, y por esa situación no se le quiere renovar la patente sin tener ninguna otra excusa. Entonces, la comuna, o sea, en Antofagasta específicamente. Entonces, como ese tipo de casos, regularmente a los dirigentes nos llega una que hay que poner recurso de protección por otro motivo, y es preocupante, es muy preocupante. Además, nos permite contar con un catastro con las características que mencionaba el ministro, porque no da lo mismo este catastro que pueda tener servicio de impuesto interno, porque ya hablábamos que hay un 20% que tienen otro tipo de formalidad y nada garantiza que el 80% completo vaya a entrar al catastro del servicio de impuesto interno. Pero sí necesitamos saber cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Porque déjenme decirle que para el bono alivio efectivamente dimos una tremenda pelea, eh, y de los 112.000 pasamos a ser más de 145.000. Entonces a mí me sorprendió muchísimo cuando en mi comuna, que no somos más de 1.500 feriantes, se declararon 3.400 y tantos feriantes. Entonces, a lo menos es raro, y por eso creemos fielmente que este no es el mismo catastro que de Servicio de Impuestos Internos. Somos más de 1.287 ferias que generamos más de 300.000 empleos directos y con más de 230 años de historia que contribuyen a la seguridad alimentaria de la población, ya que en nuestro canal se comercializa el 70% de frutas y verduras, 60% de pescado y mariscos, 60% de huevo y 50% de mic. En este caminar conjunto con el Ministerio de Economía hemos dado cuenta de que casi la mitad de las ferias libres de nuestro país no cuentan con una ordenanza municipal que las regule y las proteja, por lo que estamos convencidos que la ley es prioridad para nuestro sector. Se habla también de la planificación de la ciudad. Nosotros no estamos contemplados ni en los planos reguladores, ni en los PLADECO, no existimos en realidad en la planificación urbana. Entonces hay una tremenda preocupación también cuando hay aprobada una cantidad de PEDUC importante o villas que se van a construir, que se produzcan desiertos alimentarios. Entonces, así como se le exige a esas constructoras tener un espacio multiuso, un jardín infantil o un establecimiento educacional o de salud, debiese estar incorporado también en esa planificación un espacio para las ferias libres. Porque las ferias libres, lamentablemente, no hemos crecido. No se han inaugurado nuevas ferias. Las ferias libres regularmente engordan. Y sobre todo cuando hay periodos electorales. Yo, disculpen que lo diga, pero debo ser fehaciente porque como no tenemos una lista de espera que sea transparente o por ley de transparencia yo pueda tener acceso a ella, pero de repente en época electoral vemos cómo llegan nuevos patentados. En el último catastro éramos 112.000. Yo creo que eso ha cambiado un poquito y con mucha satisfacción debo decir que más del 50% somos mujeres jefas de hogar. Hay gente que tiene, bueno, hay gente que hoy día, aparte de ir a comercializar los productos, de tratar con la clientela, siempre tratamos de profesionalizar, como dice Froilán, o dar un mejor servicio. Efectivamente, tenemos este fondo de ferias libres que lamentablemente hemos visto en algunos casos, por ejemplo, que se han adjudicado la feria de los ambulantes, la feria de los tordos azules, porque no existe una definición de feria libre. Y el fondo que fue destinado para estos efectos, hoy día se ha visto desvirtuado por no tener una definición clara de lo que es una feria libre. Las ferias libres son un espacio de encuentro,
en la Plaza de la Ciudadanía. Muchas veces los caseritos pasamos a ser psicólogos, asistente social, ayudamos a la gente, somos los reyes de la solidaridad, así que creemos que con más de 230 años de historia nos merecemos, porque si bien es cierto, una feria puede tener mi puesto en mi puesto, 300 puestos en mi feria, pero a nivel nacional somos la industria más importante que tiene este país. Y que no tengamos una regulación en la formalidad, algo que nos proteja, me parece que es de justicia tener este tipo de respaldo jurídico para nuestra actividad. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Paola. La señora Clara. Muy buenas tardes, mi nombre es Clara Román, represento FETRACOM. Eh, Nuestra organización igual es a nivel nacional, ¿ya? Lo que yo quería recopilar un poco la historia atrás de lo que decía el presidente referente allí en el 2003. Efectivamente estuvimos sentados en este mismo lugar tratando de ponernos en un acuerdo para la ley de ferias y que lo viniera para hacer un marco regulatorio en el cual no se llevó a cabo. Efectivamente, en aquel minuto las organizaciones no nos pusimos de acuerdo porque era muy difícil, porque se querían privatizar en aquel minuto nuestra feria, en el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Y hoy creemos que este proyecto efectivamente hace muy bien a nuestra actividad. ¿Por qué? Porque este proyecto es buenísimo, en el sentido lo encontramos muy bueno nosotros, este marco regulatorio que viene a regular muchas cosas, especialmente las ordenanzas municipales, porque si bien es cierto, las ordenanzas municipales que tenemos, hay muchas que no tienen, como decía anteriormente el ministro. Efectivamente es así. Nosotros nos hemos topado a nivel nacional con algunas municipalidades que nos ha tocado ir y ver que no tienen un marco regulatorio, o sea, no hay, bueno, un marco regulatorio no existe, pero no hay una ordenanza que nos proteja de la actividad. Las ordenanzas hoy día están todas trabajan de distintas maneras, las municipalidades trabajan de distintas maneras, una con la otra, son muy diferentes. Entonces necesitamos nosotros un marco regulatorio que nuestras ordenanzas sean un prototipo y que hablemos todos de lo mismo, porque nos ha tocado, por ejemplo, ir al sur de Chile en algunas regiones que hemos estado y nos hemos dado cuenta que en algunas partes les cobran por día trabajado. Entonces, al final de año, es una tremenda cantidad lo que nuestros feriantes pagan en el sur también. O sea, aquí hay que dar a conocer también las realidades, porque de repente se habla del sur mucho, pero también nosotros nos damos cuenta que es poco lo que se hace también de parte de parte del ejecutivo de aquellos lugares. ¿Por qué? Porque también nos hemos encontrado con grandes sorpresas alrededor de Chile. De repente dicen que no se trabaja con las regiones. Sí, trabajamos con las regiones. Con algunas regiones también tenemos gente en todas partes, pero también conocemos realidades distintas. Y de acuerdo a esas realidades diferentes, que si nosotros pudiéramos nombrarlas serían muchas, de acuerdo a eso, nosotros hoy día estamos de acuerdo con este marco regulatorio, con esta ley de ferias que viene a ayudarnos a que esto sea de la mejor forma posible para nuestra actividad. Esa es la realidad, porque la realidad es muy distinto de lo que nosotros vemos a lo que realmente se habla. Eso sería todo. Muchas gracias, señora Clara. Tiene la palabra la señora Carla Paola Muñoz. Buenas tardes, los diputados. Mi nombre es Carla Muñoz, represento a la Coordinadora Nacional de Ferias Libres, presidenta del sindicato número 1 de Estación Central.
para contarles, ya mis colegas han hablado casi todo, pero contarles de que este proyecto de ley partió hace 2 años desde una hoja en blanco, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de nada. Partimos cada uno hablando de su experiencia y de sus ordenanzas municipales y tomando también la experiencia de los colegas de regiones. ¿Y por qué llegamos a este proyecto? Por la mala disposición de algunos alcaldes. Porque si tú no eres, como decía un diputado delante, de tu color político, no te reciben. A lo más llegas al Dios de jefe de inspección. Y eso sería toda la negociación. Por no dar un espacio político en tema de feria, te dejan vetado. Entonces, en base a esa situación, partimos trabajando. En base a esa situación, ¿cierto? Las PJ van a tener una gran fuerza en el comité consultivo para que el alcalde tenga la obligación de recibirlo, sea o no sea de su amistad política, por llamarlo así, pero tienen la obligación de recibirnos. Así como estamos hoy día, a la arbitrariedad de hoy, no nos reciben. Tenemos la suerte de tener un buen alcalde en nuestra comuna. Hemos llevado casi 8 años de gestión excelente, no me puedo quejar. Pero no tenemos eso como el alcalde de aquí mismo en Santiago, que nunca han recibido durante 8 o 12 años a los colegas. Por una u otra situación no los reciben. Tenemos también y sabemos, como dicen las colegas, que cada ordenanza es una realidad diferente. Y en las comunas que no hay ordenanza, los dejan y los pasan a llevar. También tenemos que respecto a lo que decían los diputados, ¿cierto? Que se cruzan los dos proyectos, no se cruzan. Tenemos que el impuesto que gracias a Dios hoy día se ganó, con mucha pelea, con mucha discusión, ¿cierto? Y comprometiéndose con todos los colegas de regiones hacia sus diputados. ¿Por qué? Porque tuvimos el tema de las máquinas en cual Cercotec no hizo, ¿cierto?, una educación tributaria. Por lo tanto, cuando fue pandemia, cuando fue estallido social, fuimos la caja vecina de todas las ferias de Chile. Había que pedir permiso para ir al cajero, había que pedir permiso para ir a la farmacia. Sin embargo, tú a los caseros les dabas 20.000 pesos, los caseros invertían en la misma plata, iban a la farmacia del barrio, compraban el remedio y se iban para la casa. Y en base a eso surgió la deuda que tenemos. Por esa razón se peleó bastante para que todas esas deudas quedaran exentas, porque una máquina servía para 12, 15 puestos, y el titular no era que usted debía los 20 millones de pesos, era que la feria se recorrió la máquina para que todos vendieran, y así tener una comunidad día a día con su alimentación sana y saludable. Quizás 1.000 pesos de una zanahoria no influye, pero para la persona que no puede ir a la estación a buscar a un cajero porque no habían cajeros con plata disponible, sí en la feria había un casero que te pasaba 10.000 pesos y compraban la verdura, y la gente se iba con su bolsa llena para la casa. De ahí partimos con el tema de las máquinas. También se quejan de que no representamos a todo Chile. Sí, tenemos, claro, tenemos organización, tenemos nuestro sindicato a nivel de todo Chile, pero también es súper fácil criticar y decir no fuimos invitados. Es súper fácil decir no nos han tomado en cuenta, los Ceremi han hecho su pega, nuestra gente va, pero también es súper fácil quedarse acostado el día lunes y no levantarse a preguntarse de qué se tratará, de qué se hablará, me influirá en mi lugar de trabajo. Ay, no, me quedo acostado, total, los demás van. Y la palabra no es así, tienen un descalificativo, los tontos van, no me interesa. Pero cuando tú dices, sí, sabes que a mí me afecta, es que ellos no me dijeron, ellos no me ayudaron, ellos no fueron. Porque cuando se te invita, te quedas acostado viendo Netflix y no soy capaz de defender tu fuente de trabajo. Como dice la colega, que el bono COVID sí, somos 1.200 y se dieron casi 130.000 bonos libios, lo cual ahí tenemos urgente, ¿cierto?, nuestra realidad de feria, nuestra realidad de registro. Mi registro es la patente, el 254231, y ha tenido 38 años ese registro. No así, yo no aparezco en impuestos internos, porque nunca he tenido iniciación de actividades, pero sí aparezco en la comuna. Y ahí está la diferencia. También tenemos que el registro nos va a servir mucho, porque por lo menos entre Estación Central y Maipú tenemos la diferencia de una calle, y hay colegas que tienen patente en ambas comunas y eso no corresponde. O trabajas en A o trabajas en B, pero no puedes dejar a tu hijo trabajando en B y tú vas a trabajar en A, porque le quitas el cupo de trabajo al local, al colega que vive, sí, en esa comuna y no puede aspirar a una patente. Y también tenemos presente
también quiero que tengan presente que tenemos gente en las regiones y como sabemos que Iquique no es Santiago, Visviri tampoco y Coyhaique tampoco, en base a la experiencia de esos colegas, que ellos tienen algunos permisos y otros tienen patente. El colega que pertenece a la región de Coyipulli paga 900.000 pesos de patente y yo en Estación Central pago 98. Pienso que eso no es correcto, porque todos trabajamos de la misma manera, sabemos que su realidad es diferente y para ellos les interesa más tener bazar herramientas que temas de alimentación disculpen, de vegetales, porque ellos tienen sus propios huertos, tienen entre comillas como su propia alimentación, pero si ellos necesitan el vestuario, el detergente, ¿cierto? Necesitan un moño, una panty, esa realidad la tenemos y en base a esas realidades de nuestros colegas de los sindicatos del norte y del sur, trabajamos durante 2 años en este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señora Paola. ¿Quiere decirle que va algo? Sí, tan solo decir que este proyecto nos traerá estabilidad y dignidad laboral. Que quizás sean palabras bastante manoseadas, pero de verdad que nosotros nos sentimos como ignorados, porque como no tenemos ningún marco regulatorio y que nos reconozca como tal, y además agregar que hay comunas en el sur de Chile sobre todo, cuando llueve a cántaros, cuando los colegas no pueden trabajar y cuando hay que hacer ayudas de parte del Estado, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son. Entonces se hace tremendamente dificultoso para el Ejecutivo tomar acciones en beneficio de aquellos colegas feriantes, que quizás muchas veces se ven afectados por el tema climático y que se perjudicado porque una persona, a ver, el feriante con 500.000 pesos puede llenar un puesto y se da una modalidad, no es que tengamos gran capital. Esos 500.000 pesos a lo menos se invierten 4 veces a la semana o 3. Entonces esos 500.000 pesos se convierten en 6 millones al mes, pero no teniendo 6 millones. Entonces cuando yo no puedo trabajar por un periodo de una semana, caramba que se nota y afecta la economía del hogar directamente. Eso, nada más, gracias. Pidió la palabra el diputado Romero. Sí, gracias, presidente. Saludar a la dirigente, doña Carla también. A ver, presidente, esta es una comisión técnica, ya, por lo tanto, a veces tengo que hacer preguntas que a lo mejor van más allá de emitir juicios de valor. Ya, está de más decir que yo creo que no hay ni un diputado que no valore el trabajo de las ferias libres, que valore el esfuerzo, el levantarse temprano, la importancia que tiene para abastecer a todos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero sí hay que hacer preguntas que son técnicas de una comisión que es súper técnica. Y yo me llama la atención porque han hablado harto del catastro, de saber quiénes son los feriantes y la necesidad de eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo cobran hoy día las patentes municipales los municipios? Porque ¿cómo lo hacen los municipios? Porque cobran al azar, ¿cómo no saben quiénes son las personas que tienen permisos para para estar en las ferias libres? ¿Cómo cobran los derechos municipales? Porque los derechos municipales no se cobran porque sí, se cobran porque se reconoce que existen comerciantes que le entregan una patente comercial de feria libre. Entonces, por eso yo ahí no sé cómo lo hacen, si hoy día no existe ningún catastro, ningún registro, el Estado no sabe quiénes son. Entonces, ¿cómo lo hacen? Para entender un poquito eso. Gracias. Bien. Disculpe, aquí van a contestar, señora Paola y de ahí la señora Carla. Diputado, quisiéramos decirle que lamentablemente hay gente que paga después de fallecida años de patente, porque lamentablemente en los municipios nunca están actualizados los listados. Lamentablemente debemos decir que los fiscalizadores en los últimos años solamente se limitan a pasar lista, si estás presente o no, pero no hay una preocupación real de mantener un catastro. Si hoy día usted le pidiera, por ejemplo, a Pudahuel, estoy segura que hay gente que está fallecida y todavía aparece con patente. Hace muy poco se hizo un cobro millonario, equivocadamente, porque habían patentes mensuales que pasaron a ser semestrales, pero nunca descargaron las patentes mensuales y fueron generando deuda. Entonces, como me imagino que pasa en mi municipio, deben pasar en muchos municipios. Lamentablemente, la realidad es esa.
Y la señora Carla quiere agregar algo. Sí, como dice la colega, es verdad. Tenemos muchos muertos trabajando hoy en día todavía en las ferias libres, pero eso pasa porque hay una actualización, o sea, no hay una actualización diaria, o sea, una actualización, disculpen, trimestral, porque cuando se muere una persona, cierto, la patente, el permiso se caduca y pasa al nombre del hijo o de la hija o de quien sea un lazo consanguíneo directo, pero le dan la patente al hijo de don Pedro, pero don Pedro por no sé, en la legalidad que tiene que ver, don Pedro sigue hasta diciembre con su patente, pero el hijo de don Pedro ya empezó a trabajar con la patente a nombre de él. Por lo tanto, es una como falta una despreocupación de los municipios, ¿cierto?, en actualizar sus patentes. En el tema nuestro yo tengo 1056 patentes, ¿cierto?, según el listado que da el municipio. Nosotros cobramos baños. Nosotros cobramos 983 baños generalmente, o sea, semestralmente, pero me quedan ciento y tantas patentes dando vueltas que no sabemos si se caducaron, se murió, dejó de trabajar, no la renovó. Entonces una negligencia desde los municipios entre comillas, hacia nosotros. El problema es de los municipios por no actualizar sus fichas, no actualizar sus patentes. Estamos por terminar ya la sesión, nos quedan 5 minutos. Yo creo que está claro el punto. ¿El ministro quiere decir algo? Sí, agregar dos cosas, una más en línea con lo que plantea el diputado Romero y otra más en una diferencia. A ver, respecto a cómo lo hacen, bueno, lo que nosotros hemos levantado a propósito de este proceso, conversando con muchas organizaciones, es que hay harta diversidad. Hay algunos que realmente tienen registro, hay otros que los trabajadores municipales van a la feria a cobrar esta patente. O sea, es muy, muy diverso, ¿ya? Y no existe una estrategia común. Ahora, lo que sí nosotros compartimos, ¿no?, de lo que plantea el diputado Romero, y justamente lo que hace el proyecto de ley, es que los municipios tienen condiciones para hacerlo bien. Y están totalmente, o sea, tienen toda la capacidad para perfectamente actualizar un buen registro que funcione una vez al mes. Entonces, lo que hace en la práctica el proyecto de ley es que les plantea eso a los municipios como un deber del municipio y lo va a homogenizar, en fin. Entonces, compartimos que están las condiciones para hacerlo, pero en realidad es que la verdad es que cuando uno ve toda la realidad del país se da cuenta que hay muchos casos donde esto no se hace bien, no se hace de manera muy informal. Muy bien. Estamos, diputado Cifuentes. Vamos a tener que seguir debatiendo, pero ¿cómo que se llamaba? Carla. Señora Carla, usted señaló que usted no tiene inicio de actividades y tiene registro y tiene permiso. Pero eso con esta ley va a cambiar. Por supuesto. ¿Y está dispuesta a tener iniciación de actividades? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una próxima sesión para escuchar a la feria que quiere invitar el diputado Romero, y el diputado Cifuentes quiere invitar también a una feria, ¿qué dijo? Y de ahí votamos porque son 2 artículos nomás, ¿les parece? Entonces, por haberse cumplido, ya. Inspección fiscaliza, pero renta no actualiza. Esa es la diferencia. Ok. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.